Bueno, buenas tardes nuevamente, estimado estudiante. Bueno, volvemos a poner en grabación eh, la clase del día de hoy, miércoles 7 de abril de 2021, por problemas de conversión del Cisco Webex. Bueno, estamos ahorita en la exposición del primer grupo. Vamos a continuar con el segundo integrante, Carlos Plaza, con la exposición. ¿Sí? Disculpa, Plaza, y continúe por favor con la exposición. Ok, ingeniero, gracias. Eh, bueno, en una primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y, y un conjunto de programas que manipulan un conjunto de datos, ese conjunto de datos. Por su parte, un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. O lo que es lo mismo, una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Actualmente las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras, pero para poder entender más profundamente una base de datos cabe entender su historia. Le doy paso al compañero que sigue. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Compañero, a mí me tocó lo que es tipo de base de datos. Dice que hay muchos tipos diferentes de base de datos. La mejor de datos para una organización específica depende de cómo la organización pretende utilizar los datos. Base de datos relacionales. Dice que se popularizan en los años 80. Los elementos de una base de datos relacionales se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas, lo que es base de datos orientada a objetos. La información es una base de datos orientada a objetos, se representa en forma de objeto, como en la programación orientada a objetos. Base de datos distribuida. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en diferentes redes. Almacenamiento de datos. Un almacenamiento de datos es un tipo de base de datos diseñada específicamente para consultar y analizar rápido funciones. Base de datos NoSQL. Una NoSQL o una base de datos no relacional permite que los datos no estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen, a diferencia de una base de datos relacional. La base de datos orientada a grafos. Una base de datos orientada a grafos almacena datos en términos y entidades y las relaciones entre entidades. La base de datos OLTP. Una base de datos OLTP es una base de datos analizada y rápida diseñada para un gran número de transacciones realizadas por múltiples usuarios. Hoy paso a la compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar sobre lo que es la base de datos relacional. Es una base de datos relacional, es una recopilación de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Se dice que estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas, que las tablas son utilizadas para guardar información sobre los objetos que se ven a representar en la base de datos. Y las columnas de una tabla guardan un determinado tipo de datos. En el campo se almacena el valor real de un atributo. Dice que las filas representan una recopilación de valores relacionados de un objeto o una entidad. Cada fila o cada tabla
podría marcarse con un identificador único denominado clave principal, mientras que las filas de varias tablas pueden relacionarse con claves extranjeras. Se puede obtener un acceso a estos datos de muchas formas distintas. Las propias tablas de base de datos tienen como funcionamiento, ellas constituyen la BD de un sistema relacional. Esta se define, la estructura gestiona también los permisos de estructura y lectura para interactuar con los usuarios que utilizan el lenguaje de base de datos. La estructura de la base de datos se guarda en una descripción con metadatos de la estructura de datos en el diccionario del sistema. Cuando el usuario crea una nueva tabla en el diccionario de datos, ella almacena su correspondiente esquema. El vocabulario de un lenguaje de base de datos que se utiliza para definir los datos se denomina data o definición lengua. Bueno, no soy muy buena en inglés. Lenguaje de definición de datos que viene a ser. También dentro de la base de datos relacional tenemos cómo definir los derechos de las bases de datos, que son todos los lenguajes de datos que proporcionan un sintaxis que permite otorgar o retirar permisos. En este contexto se habla de data control, data control language, o lenguaje de control de datos, que es un vocabulario integrado del lenguaje de base de datos. Y se lo simplifica en DSL. Hay otra que es condiciones de integridad. Las condiciones de integridad se entienden los requisitos de estado que se exigen en un banco de datos. Si se define condiciones para su integridad, la BD garantiza que se cumplan en todo momento. Se habla entonces de un estado consistente. Una condición básica de integridad en una base de datos relacional, por ejemplo, es que cada registro puede identificarse de forma equivocada. Definir las transacciones. Cuando se lleva a una base de datos un estado consistente a otro diferente, habla de transacción. Estas transacciones contienen una serie de instrucciones que deben ejecutarse siempre de forma íntegra. ¿Cómo definimos las vistas de esta base de datos? Las llamadas VWANs son vistas visuales de un subconjunto de datos de una tabla. Para crear una vista, genera una tabla virtual sobre la base de las tablas físicas. En estas vistas pueden emplearse las mismas operaciones que se utilizarían en las tablas físicas. Según la función de la vista de datos, pueden distinguirse distintos tipos de vista. Las más habituales son aquellas que filtran determinadas filas o columnas de una tabla, así como las que conectan las diversas tablas entre sí o vistas de conjuntos. Muchas gracias, profesor, compañero. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Sistema de gestores de base de datos. Como podemos ver ahí, tenemos los relacionales, SQL y los no racionales. El sistema de gestores de base de datos nos permite la creación, gestación y administración de la base de datos, teniendo así como elección y manejo de las estructuras necesarias para los almacenamientos y búsqueda de una información. Como podemos ver, ahí tenemos las imágenes de algunos sistemas de los racionales, que son los MySQL, que es un sistema de datos relacionado por excelencia. Los MariaDB es una base de datos que se basa en los
MySQL. Y así sucesivamente tenemos los SQLite, los Oracle, los SQL Server, los Processor, entre otros. Los bases de gestores no relacionados podemos decir que son los que no requieren de estructuras fijas, como tablas, y no nos garantizan completamente las características A, C y D. Se utilizan en entornos distributivos que han de estar siempre disponibles y operativos a un importante volumen de datos. Como podemos ver, ahí tenemos el Mongo, que una de sus características es el balance de carga, un almacenamiento en ficheros, consultas de OC, tenemos OpenSure, entre otras características, ¿no? El Redis, más es un almacenamiento que podemos verlo para almacenar grandes tipos de datos. Puede ser desde cadenas, hashes, listas, etc. También tenemos el sistema de Cassandra. Al igual que el Redis, también lo utilizamos para almacenar. Lo vemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, Netflix, que son los que utilizan este programa. Hay otros sistemas de gestores de base de datos no relacionados que no son muy utilizados. La otra diapositiva, por favor. Como ahí podemos ver, tenemos el Azure Cosmos, el Raspberry DB, el Object DB, Apache Codes DB, Neon 4J, el Google BigTable, el Apache HBase, el Amazon y DynamoDB. Bueno, esta es la exposición de nosotros hasta el momento. Gracias. Listo. Ok, muchísimas gracias al grupo A. Listo. Ahora déjenme echarle un vistazo a lo que es la parte del informe de forma general. Todavía veo que no me están utilizando lo que son las citas, ¿sí? Revisen las normas APA que les he subido. Bueno, un poquito la pronunciación es Oracle, ¿sí? En la parte de este sistema gestor de base de datos, una empresa. Esta aquí es SQL. Bueno, Microsoft tiene su base de datos que es Access. Dentro de lo que es Microsoft Visual Basic, pero bueno, Visual Basic es un más programa, es decir, es más un IDE que base de datos, ¿sí? Que ese IDE se utilice para conectar base de datos, sí, pero no es una base de datos lo que es el Visual Basic. Ya veo que manejan sí ya ahora sí la estructura de lo que es las normas APA, pero lo que no veo que me están utilizando son las citas. Y la cita es algo muy importante dentro de un trabajo dentro de un trabajo, dentro de un informe, un trabajo investigativo, ¿sí? Tanto la cita va anidado con lo que es la referencia y la bibliografía. Bueno, un poquito también explicarle, bueno, para todos los grupos, ¿no? Un poquito la pronunciación,
Otra cosa que también les recomiendo un poquito, antes de realizar una exposición, vayan un poquito a YouTube y en YouTube pueden ustedes encontrar videos acerca sobre cualquier cosa, ¿no? Para que ustedes vean cómo se pronuncia dicho programa o cualquier cosa, ¿no? Antes de exponer, ¿sí? Este aquí es denominado MySQL. Este sí, MariaDB, tal cual como está escrito. Este de aquí es SQLite, ¿sí? Sí, está en Este de aquí es Postgres SQL, ¿sí? Postgres, ¿sí? PostgreSQL. Este de aquí es SQL Server, casi tal cual como se pronuncia, el Oracle que ya les había indicado anteriormente. MongoDB igual, Redis. Bueno, cuando se trabaja con normas APA, no se trabaja con este tipo de ítems en doble casilla, ¿sí? Se maneja una misma columna, que está en doble párrafo, se puede decir, doble columna, ¿sí? No se trabaja con doble columna, sino una sola. Perdón, Redis tal cual como está escrito, Cassandra tal cual como está escrito. Esta bibliografía sí no se las puedo dejar pasar. A ustedes en el primer ciclo se les explicó clarito cómo hay que escribir la bibliografía utilizando normas APA. Esto de aquí ya no es pasable, ¿sí? Esto de aquí es un enlace, no es una bibliografía, ¿sí? A ustedes se les indicó cómo en Word se debe de colocar este tipo de bibliografía. Ya, otra cosa que quiero aclarar también con respecto a la bibliografía, esto no les había explicado ni en primero ni a inicios de la materia, sino que ya para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante, para todos los grupos. Hay que diferenciar la palabra entre referencia y bibliografía. Esto últimamente lo traigo a cotación porque he estado revisando un poco de la documentación, normas APA y bueno, ya la última edición, la séptima edición. Entonces por eso se los traigo a cotación. Cuando hablamos de referencia, ¿sí? Cuando hablamos de referencia vienen a ser las citas, ¿sí? O los libros o los manuales o páginas web, en este caso sitios web, que lo estamos tomando para realizar nuestro informe, toda nuestra consulta. Eso es la referencia, ¿sí? Por eso se cita cuando hemos hecho aquí. Ustedes, por ejemplo, yo esto aquí le puedo tomar como plagio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en ningún momento me han colocado ni una cita de lo que está aquí escrito. Entonces yo eso ya lo tomo ya como un plagio, ¿sí? Por eso citamos. Las imágenes no pueden ir así a un costado como está aquí colocado. Las imágenes van de forma diferente aplicando las normas APA, ¿sí? Entonces, ya por ahí yo le puedo poner esto como plagio, ¿sí? Porque no me han citado. Por eso es muy importante la parte de la citación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la bibliografía? La bibliografía, en cambio, son libros, textos, páginas web que ustedes consultaron, investigaron, pero que no la tomaron en cuenta o no hablaron sobre ese libro, sobre esa investigación dentro de su informe, dentro de su trabajo, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre referencia y bibliografía, para que lo tomen en cuenta ya ¿cómo es que es? Ya en sus ciclos superiores, ¿sí? Entonces, esas dos cosas, como les digo, no les voy a dejar pasar esto de aquí, que es una falla muy grande, la de la bibliografía y lo que fue el color de fondo de la base de datos. Aquí en la portada no se nota el texto, bueno, ya acá con el recorte de las imágenes, los cuadros, se aprecia un poco mejor con el fondo, pero es algo que se debe manejar en toda la diapositiva. Por ejemplo, aquí se ve el tono blanco, ¿sí? Pero en cambio acá el título no, ¿sí? Entonces, por eso, muy importante lo que es el fondo. Listo, vamos con el segundo grupo, por favor, el grupo B, se va listando. Ya en la siguiente clase les indicaría sus notas tanto individuales como grupales.
Vamos a ir más rápido. A ver, como ustedes la primera hora se nos acaba a las 5:20. Bueno, ya mismo se nos acaba la segunda hora. Listo, por favor, los del grupo B me ayudan, por favor, en el orden en que van a exponer, por favor, en que me aparezca. A ver, por favor, me ayudan. ¿Algún representante del Buenas grupo tardes. B, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Buenas. El primero que expone es la compañera Daisy Guevara, después sigo yo, Mayerly Ávila, después sigue el compañero Ronald Gijón y luego el compañero Enrique Cedeño. Ya listo, tal cual como está en la carátula, ¿no? Guevara, Ávila, Gijón y Cedeño. Listo. A ver, antes de continuar con la exposición, primero voy a hacer una pequeña revisión del trabajo, ¿sí? Y luego ya la exposición. Ya. Aquí, por ejemplo, en este trabajo, ustedes no están utilizando las normas APA. Recuerden que lo que se aplica es sangría en primera línea y no me están aplicando en el texto la sangría en primera línea. Texto normal. Ya las imágenes están bien, pero debajo de cada imagen debe de haber una breve descripción de la imagen, ¿sí? Están bien colocadas las imágenes, pero debajo de ellas debe haber una pequeña descripción de la imagen, la fuente donde se obtiene y todo eso, ¿sí? Lo mismo que el grupo A, no hay cita. Y recuerden, si yo encuentro un trabajo así o cualquier persona, peor si es un trabajo investigativo, encuentra así, esto es un plagio, ¿sí? Entonces, por algo en primer ciclo se les explica esa parte de ahí. Listo. Aquí, por ejemplo, estos organigramas son tomados casi como cuadros, se podría decir. ¿Sí? Igual, lo mismo. Debajo de cada uno de los organigramas, ¿sí? Un título del organigrama, el nombre del organigrama, ¿sí? O a qué hace referencia, es decir, un nombre de esa, en pocas palabras, como la imagen, ¿no? Un nombre de esa imagen. Si lo obtuvieron de algún lugar, igualmente la fuente de donde obtuvieron esa imagen. Si no, la fuente, autor desconocido o anónimo, o el nombre de quien lo realizó. O si ustedes lo realizaron, solamente el nombre de la imagen y nada más. Bueno, aquí veo que han utilizado una pequeña cita. Sí, recién aquí es la primera cita que estoy encontrando. Bueno, acá ya encuentro otra cita. Pero esta de aquí no está bien escrita. No sé si es una cita que han copiado textualmente y la han encontrado así,
pues ustedes que la han colocado, pero esta cita no está bien escrita. Esto por favor prestar atención todos los grupos porque esto no solamente les sirve para ahorita, ¿sí? Igual, como les digo, esta es la última exposición, el último trabajo que están realizando en mi materia y justo por eso me estoy tomando el costo de hacerlo, de estar revisando cada uno de sus trabajos para que todos puedan observar y se den cuenta de qué es lo que deben de mejorar, qué es lo que deben de corregir y qué deben de mantener, ¿sí? Listo. Por ejemplo, tomando como ejemplo este grupo, para el grupo 1, así debería de estar colocado lo que es la bibliografía, ¿sí? Bueno, aunque aquí me pone M, N, no sé si así lo encontraron. Recuerden que primero va el apellido y luego va el nombre, ¿sí? Piñeiro, ya, aquí por ejemplo, va, el apellido está bien, Piñeiro, coma, Gómez. Cuando hay otro autor es punto y coma, y aquí es, a ver, perdón, este es, ya, Piñeiro Gómez José Manuel, ya. Ya, es una sola persona, creía que era dos autores. No me va un apellido y un nombre, ¿sí? No van los dos apellidos, sino que solo un apellido y un nombre. Piñeiro, José, nada más, ¿sí? Aquí de preferencia solo colocar el año, no el día y el mes, solamente el año, nada más, ¿sí? Listo, el resto está bien, ¿sí? Eso así a breve rasgo de lo que estoy revisando. Lo que sí no está bien, lo que deberían de corregir es esto, ¿sí? El texto normal debe de ir con sangría en primera línea, ¿sí? Este está solamente en margen derecho. Está, es decir, el texto normal debe estar en margen derecho, sí, pero con sangría en primera línea, ¿sí? Eso es para el grupo A, para el grupo B y para el resto de los grupos. Ya. Bueno, acá por ejemplo este grupo ha colocado un tono fuerte de diapositiva, de fondo, pero en cambio con relación al texto, es un texto que totalmente se puede leer, bueno, trabajando con colores neutros. Pero bueno, es un color fuerte, pero en cambio sí se puede ver, ¿sí? Listo, bueno, antes de que se nos cierre lo que es la clase, ¿sí? La videollamada, vamos a desconectarnos y nos vamos a volver a conectar, por favor, ¿sí? Para continuar con la exposición.